Listo, ya estamos completamente en vivo. Muchas gracias por acompañarnos desde Editorial Terracota Pax aquí en México. Estamos muy contentos por tenerlos a ustedes como invitados y estamos de gala esta noche porque tenemos a 5 invitados especiales que nos acompañan a presentar esta maravilla del libro que se llama Terapia Gestal con mujeres víctimas de violencia. Y no solamente vamos a hablar de esto, sino todos los temas que rodean este libro. Y bueno, tenemos expertos muy especiales esta tarde, noche ya por España, que pues nos permite hacer este Zoom que atraviesa fronteras y nos permite sentirnos también mucho más cercas en estos tiempos pues, de pandemia. Está con nosotros el doctor Hugo Almada. Hola Hugo, muchas gracias por estar aquí. Él es profesor Hola, un investigador gusto. de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es autor también de Teoría y Método de Terapia Gestalt por Editorial Pax. Y bueno, es autor también del libro que les presentamos el día de hoy. También está con nosotros Irene Poza, desde Madrid. Muchas gracias, Irene, por estar aquí. Encantada. Ella es integrante de la Junta Directiva de la Asociación Española de Terapia Gestalt, es directora del Instituto de Psicoterapia Reencuentro y codirectora del programa de posgrado Gestalt UNED. También está con nosotros Alberto Sánchez, muchas gracias. Él es director del Centro Gestáltico de Perú, es autor de Psicoterapia Gestáltica, Introducción a la Teoría, Recursos técnicos y otros textos. Muchas gracias. Muchas gracias. También contamos con la presencia de María Silvia Dameno, que está desde Argentina. Muchas gracias, Silvia. Placer. Ella es integrante de la Asociación Gestáltica de Buenos Aires, especialista en terapia de pareja y presencia de la terapia gestalt en medios de comunicación. Muchas gracias, Silvia. También te contamos con la especial presencia de Guadalupe Morales, Lupita Morales, de aquí en Aguascalientes, México, y ella es coordinadora del doctorado en psicoterapias humanistas de la Universidad Santa Fe. Es autora de varios libros sobre terapia gestalt y sobre terapia gestalt infantil. Muchas gracias a todos por estar aquí. Yo estaré al pendiente de todos los comentarios que nos vayan poniendo por ahí. Los vamos a ir conversando con nuestros especialistas y cualquier situación, aquí estoy. Le cedo la palabra a nuestro autor, Hugo Almada. Muchas gracias, Hugo, por convocar también esta gran reunión. Le voy a poner compartir la pantalla. ¿Me indican, por favor, si se ve bien? Sí. ¿Sí? Ok. Sí, perfecto. Ok. Bueno, primero que nada, pues quiero compartirles que estoy muy contento. Irene, Alberto, María Silvia, Lupita, me da mucho gusto verlos y podernos encontrar, aunque sea por esta vía. Creo que pues hemos compartido momentos muy gratos y muy importantes y pues es un gran gusto verlos y tener oportunidad de convivir y compartir esta tarde. Muchas gracias a todas y todos por su presencia y bueno, pues eso es. Como me pidieron que hiciera algo, una pequeña presentación del libro para empezar, entonces, pues voy a hacer algo muy sencillo que yo le titulé ¿Qué es este libro? Como para realmente únicamente proporcionar un marco en el cual podamos platicar y debatir, ¿verdad? O compartir. Entonces, bueno, esto se llama La terapia gestal con mujeres víctimas de violencia, ¿verdad? Una primera cosa que hay que decir es que es un libro colectivo, ¿verdad? Yo hice parte y hice la compilación y recopilación, pero también un trabajo importante de Lourdes Almada Mireles, que coordina uno de los artículos, de Melba Gutiérrez Mena, que hizo otro de los trabajos conmigo y acompañó los procesos más importantes. Y Adriana Ontiveros y Jessica Lara, que de alguna manera participaron en el otro de los procesos con Lourdes. Entonces, bueno, primero es un libro colectivo, los créditos están cuidadosamente narrados y escritos en el texto.
Bueno, y luego, pues esto es para, como nos están viendo desde diferentes partes, es nada más para recordarles, es un libro que se hizo en Ciudad Juárez está ahí donde está la flechita, ¿verdad? Es una ciudad de 1.5 millones de habitantes, y les decía una frase que a lo mejor es muy fuerte, pero que a mí me hace sentido para explicar de una manera clara. Esa frase es de una amiga colombiana, mujer, que decía que lo que pasaba era que nosotros estábamos en el fundillo del mundo, o en el culo del mundo, porque por aquí pasaba toda la porquería que va para Estados Unidos, y esto genera una serie de problemáticas muy significativas para nuestra ciudad, de las cuales es muy difícil. Fuimos la ciudad más violenta del mundo durante muchos años, y ahorita estamos entre los primeros 10 otra vez, y también es conocida Juárez como la capital del feminicidio. Aquí se hicieron famosos los homicidios de mujeres, entonces aunque son cosas tristes con las que tenemos que vivir, yo creo que sirve un poquito de introducción para ubicar el contexto en el cual están hechos estos trabajos. Y luego, eh, eh, muy brevemente, les platico qué es este libro, ¿verdad? ¿Qué es este libro? Este libro presenta 2 procesos de terapia Gestalt, ¿verdad? Que están hechos con mujeres, son 2 procesos de terapia Gestalt de grupo, los 2 hechos con grupos de mujeres, todas en situación de violencia, ¿verdad? Casi todas las mujeres que participan en los procesos son también viven en situación de pobreza o en estrato medio bajo, ¿verdad? 8 de 9 en un grupo, en el otro también la mayoría. Bueno, y los rasgos con los cuales llegan las mujeres que están en situación de violencia, yo creo que la mayoría de ustedes las conoce, también tanto de ustedes como la gente que nos escucha. Yo lo resumí diciéndole con poco amor a sí mismas. No me gusta la palabra autoestima. Si quieren traducirlo como baja autoestima, yo prefiero llamarle con poco amor a sí mismas, con rasgos de codependencia y con falta de poder personal, ¿verdad? Todas provienen de infancias difíciles, hay prácticamente abandono o golpes de parte de la madre y alcoholismo, autoritarismo o ausencia del padre, ¿verdad? Es decir, eh, pues, familias disfuncionales en situación de pobreza, como se han visto. Prácticamente todas fueron víctimas también de violaciones o de abuso sexual. En el primero de los trabajos que documentamos esto, todas prácticamente, y la mayoría en el segundo. Y un elemento que es también importante, que todas están en situación de depresión grave. Al momento del inicio del proceso, todas sin excepción están en situación de depresión grave, excepto una que se encuentra en el límite entre depresión grave y moderada. Entonces, con estos 2 grupos son con los que se realizan los procesos. Son 2 procesos de terapia gestal de grupo, acompañado cada uno por los terapeutas. Y el libro lo que hace es que recoge los 2 procesos narrados fenomenológicamente. De las cuales, bueno, ahí está la palabra, como que me sentía que si no decía la palabra fenomenológico, mucha gente no se iba a sentir tranquilo, entonces ya está ahí la palabra, una de nuestras palabras de moda. Son narrados fenomenológicamente de manera que el lector pueda no solo analizarlos, sino vivenciarlos, ¿verdad? Es un libro en el que vivimos los procesos cuando lo leemos, y de esta manera es posible comprender experiencial e intuitivamente lo que sucede durante el proceso. Es decir, no es solamente un análisis o una argumentación, sino que el interés del texto es, como se dice ahora en la autoetnografía, mostrar, ¿verdad? Más que argumentar, y que a través de esta revivencia podamos comprender el proceso. Los 2 procesos están, perdón la palabra, presentados como proceso, desde la situación en la que llegan las mujeres y en las que da inicio el grupo, hay un diagnóstico. Luego se presentan las sesiones o fragmentos más significativos, de manera que vamos siguiendo en la narrativa del proceso como narrativa.
y finalmente el cierre del proceso. Y se integra también lo que no suele ser muy frecuente a veces en terapia gestal, un análisis de resultados, tanto cualitativo, desde la sistematización de la propia percepción subjetiva de las participantes, ¿verdad? O sea, nosotros creemos que si hacemos terapia gestalt, esto implica de alguna manera una apuesta por lo subjetivo y lo fenomenológico, y que la opinión y la propia percepción de las participantes es muy relevante desde el punto de vista de la investigación. Y también hay una concesión importante en un análisis cuantitativo para reforzar el material, ¿verdad? Pues eso es básicamente el libro, ¿verdad? Yo agrego ahí una frase que es un alegato radical sobre lo que es posible sobre lo que es posible y es necesario hacer desde la terapia gestal. Pero esto, en todo caso, lo dejo para el final. Yo quisiera dejarle hasta ahí, ¿verdad? O sea, esta es como una introducción de lo que es el libro, así muy sencilla. Quisiera dejarle hasta ahí para dar oportunidad a comentarios, preguntas, debate, lo que sea, y a lo mejor al final puedo hacer algún otro pequeño aporte si es necesario. Muchas gracias, Montserrat, y adelante. Muchas gracias, Hugo. Pues seguimos con Irene. ¿Tienes tu micrófono apagado? Ay, disculpas que había cerrado el micrófono. Bueno, iba a decir buenas noches y desde luego que buenas noches para todos los que nos escuchan desde este hemisferio y también, bueno, creo que buenas tardes, ¿no? Ahí al otro lado del océano. En primer lugar, pues agradecerte, Hugo, como la invitación a esta tertulia con estos entrañables colegas gestálticos y bueno, y darte la enhorabuena por el libro y por todo el trabajo que estás haciendo hacia la violencia de género, ¿no? Porque si bien como que a los hombres también, ¿no? Necesitamos como cómplices y como un gran apoyo para erradicar, bueno, este tema de la violencia. Y bueno, pues introduzco igual o acerco los datos de la violencia que hemos tenido en España durante el confinamiento. En España hemos estado confinados durante 3 meses, empezamos como a mitad de marzo, el 15 de marzo, y bueno, ha perdurado estos 3 meses. En la violencia hemos visto 3 etapas. Si bien en el primer mes de confinamiento hubo un incremento de llamadas que pedían como asesoramiento, era como puro como asesoramiento jurídico, informativo. Luego en el segundo mes, porque claro, nos planteamos que el confinamiento ha supuesto una doble cárcel para ¿no? Como esas personas que sufrían violencia, estaban en la casa y además con el agresor. En el segundo mes, lo que ha habido como un incremento abismal, en los datos por lo menos que en España, desde el registro que hay de violencia, como el pico más altísimo, donde ya sí se empezaron a poner demandas. Y no ha sido hasta que se ha levantado el confinamiento, hasta que ha habido asesinatos. Que si bien en España tuvimos el primer asesinato de género la noche de Reyes, bueno, pues ha sido como el pico más alto. ¿Qué sucede ahí? Que vemos como especialistas también que el agresor, bueno, ¿no? Pues tiene como un control, intenta ejercer un control sobre la persona que agrede y el confinamiento lo ha facilitado. Cuando se ha levantado el confinamiento, la sensación de perder el control y claro, en este tipo, ¿no? Como de patrón también se ve lo que se llama como una perturbación blanca, como igual no se ven los síntomas mientras se dan unas circunstancias. Y cuando esas circunstancias desaparecen, porque si bien la mujer en ese tipo de relación hace como un apoyo, un sostén, un contener de esa fracturación del carácter, cuando se anuncia, a la pareja le anuncia que va a salir de la relación, que el abandono, esta persona no puede como soportarlo, ¿no? Y toda esa sintomatología le lleva como al último término de asesinar, que es lo que ahora mismo estamos viendo mucha violencia, no solo con las mujeres, también estamos asistiendo a muchos datos de los hijos también están, bueno, había un caso, yo soy de Baeza y en un pueblito de al lado, en Úbeda, justo hace unos días, ¿no? Anunciaban el fallecimiento de una mujer y sus 2 hijos, ¿no? Del esposo.
Y bueno, eso sería como los datos, ¿no? Por ilustrar un poco lo que muestra lo que ha sido, ¿no?, el confinamiento. Ha sido muy presente desde el inicio. Bueno, pues han puesto el ministerio, el gobierno, hacen mucha campaña sobre esto, aunque bueno, pues tenemos como estos datos que queda muchísimo trabajo ahí por delante, ¿no? Que a mí me da especial como congoja porque ya hemos asistido también como a este duelo de toda la gente que fallecía por el COVID, ¿no? Más que se nos ha sumado que cuando por fin salimos nos encontramos que asesinan a un montón de mujeres. Y bueno, ha habido como movimientos por el ministerio, ¿no? Constantemente anunciaban en la tele una campaña que decía no la dejes sola, que iba como dirigido a los vecinos, ¿no? A concienciar a los vecinos que si alguien escuchaba, bueno, pues como este tipo como de abuso, que pusieran denuncia. Luego, en concreto, el Consejo Andaluz de Farmacia también propuso como una clave, ¿no?, que si las mujeres iban y pedían en la farmacia una mascarilla 19, le estaban pidiendo auxilio. Ellos pasaban inmediatamente a las autoridades con los datos. Y bueno, está el teléfono de 016 que desde siempre no se puede utilizar y no deja huella. Y bueno, pues así de datos, digamos que se ha duplicado, se ha aumentado, ¿no? Como se ha duplicado los datos, según unos datos históricos. Yo, como desde la Gestalt, también lanzo esta pregunta también, ¿no? A todos los que nos estáis escuchando, ¿no? ¿Cómo es posible que dos personas que supuestamente comparten vínculos sentimentales no llegan a tener una relación tan violenta? Desde ahí, ¿no? Tenemos como que trabajar, ¿no?, la terapia desde ahí. En la Gestalt, pues apoyamos que la persona se pueda ver ella y se pueda ver cómo esto es una relación. Porque si bien vemos como este patrón, ¿no?, está integrado ¿no?, como lo masculino a veces, ¿no?, que tiene como una creencia de que el hombre, que la mujer tal vez está como para obedecerlo, ¿no? Y la mujer cree que sí, que tiene que obedecer porque si no la abandona. Y ahí empieza como este baile que se entorna en un amor violento. Y bueno, no quiero ocupar demasiado espacio más porque seguro también, ¿no?, que todos los que nos estáis escuchando, pues luego estaremos ahí acompañando a las preguntas que hay. Así que, pues Montserrat, te devuelvo el micro. Muchas gracias, Irene. Qué importante es hablar de todo esto y justo hablábamos Hugo y yo de cómo le ponemos, ¿no? Es un tema que tenemos que platicar en pandemia, ¿no? Bueno, a continuación, Alberto, ¿qué nos quieres compartir? Solo antes, agradecer a todos los que están conectados vía Facebook, ya somos bastantes, muchas gracias. Por favor, anótenos sus preguntas, comentarios, todo, que lo estamos leyendo todo y al final ya conversaremos un poco más. Te cedo la palabra, Alberto. Sí, muchas gracias. Quiero agradecer a Hugo primero por la invitación y también agradecer a cada uno de los que estamos compartiendo este espacio, a Irene, a María Silvia, bueno, obviamente a Hugo, a Lupita, que recién la conozco, y bueno, y a la persona que está coordinando también el encuentro. Escuché atentamente la presentación que hizo Hugo del libro. Yo he tenido oportunidad de leer un libro anterior de Hugo y me parece que lo que aporta la Gestalt, él ha podido captar rápidamente, ¿no? Es decir, Hugo ha podido sintetizar lo que la Gestalt puede hacer, digamos, para que las personas víctimas de violencia desarrollen este poder interior para poder transformar lo que les está pasando, ¿no? Yo creo que la Gestalt tiene una cantidad de recursos, digamos, muy ricos, en el sentido de que va a ayudar a que la persona pueda descubrir lo que está sintiendo, lo que está experimentando, pueda descubrir sus necesidades y pueda desarrollar sus recursos para poder satisfacer estas necesidades, ¿no? Y en ese camino seguramente va a darse cuenta de lo que Hugo ya mencionó, ¿no? Esto que él llama poco amor hacia sí mismo, la falta de poder personal, la codependencia y estas experiencias adversas que la persona atravesó, como puede ser el abuso sexual, o puede ser el abandono. Entonces yo creo que la Gestalt como terapia, como está tan centrada en lo corporal, yo creo que es una herramienta muy útil para ayudar a que las personas puedan transformar esto, ¿no? Sobre la situación global que estamos viviendo,
Lo que yo pienso es que lo que ha hecho la pandemia es amplificar lo que la persona ya trae encima, ¿no? Es decir, lo que ya trae encima es lo que no ha podido resolver de su historia y también los conflictos que puede tener consigo mismo, ¿no? Entonces lo que ha hecho esto es como ser una lupa de aumento y amplificar todo aquello que la persona no ha podido resolver. En ese sentido, a mí me parece importantísimo que las personas entiendan que es una oportunidad para buscar el- la transformación personal a partir del apoyo de algún tipo de psicoterapia, ¿no? No necesariamente la Gestalt, el día de hoy hay diferentes propuestas terapéuticas, pero yo creo que esto la persona tiene que darse cuenta, ¿no? Que lo que ha hecho la pandemia es simplemente amplificar, poner en vitrina lo que la persona no tiene bien resuelto, ¿no? Entonces, aparte de la situación en sí misma, digo, ¿no? Aparte de la situación de la pandemia que puede ser una situación generadora de estrés, y que puede hacer que la persona esté en contacto con ansiedad o con la experiencia de miedo. Aparte de eso, digo, la situación también lo que hace es amplificar aquellas cosas que la persona no ha podido resolver bien, ¿no? Así que estoy contento porque imagino que luego de esta conversación, quienes se van a ver beneficiados son nuestros consultantes, nuestros pacientes, ¿no? Porque esto va a ser como un feedback de enriquecernos mutuamente y seguramente que eso se va a ver en el trabajo que hagamos con los pacientes, ¿sí? Así que muchas gracias por estar todos aquí. Muchas gracias a ti, Alberto. Continuamos con María Silvia Dameno. No te escuchas. Sí, tenía el micrófono silenciado para que no entrase ruido. A ver, yo puedo mirar esto desde dos lugares. El primer lugar es desde el mismo que lo ve Irene, y diría que en la Argentina sí ha habido movimientos similares, farmacias donde hay que pedir un barbijo rosa, números de teléfono a los que llamar, organizaciones, y por supuesto, ha habido un incremento de las policiales, de las noticias policiales de femicidios o de internaciones graves. También puedo mirarlo desde el lugar donde yo fenomenológicamente lo puedo describir mejor, y que tiene que ver con mi consultorio. Y si bien yo no veo en mi consultorio esos niveles de violencia, no me están llegando, no digo que no lleguen a los consultorios, digo que a mí no me han llegado, sí veo muchas microviolencias entre las parejas. Esta situación de la hiperconvivencia, esta situación del 7 por 24, 140 días encerrados, la verdad que está generando un incremento. Todos los que estudian el fenómeno de la pareja violenta saben que empieza el circuito de la violencia empieza cuando se empieza a acumular tensión. Y una de las cosas que pasa es que esta situación de hiperconvivencia hace que acumulemos tensión. Nuestro ser más animal, nuestro aspecto más animal, que lo podemos tener recubierto con el bonito barnicito del neocórtex y de la cultura, hace que animales encerrados en jaulas pequeñas se ataquen mutuamente. Y esto está pasando, y veo parejas que se atacan. Hay cosas que facilitan esto. Y de acuerdo absolutamente con lo que dice Alberto, que esto es un catalizador. Es decir, esto lo que hace en las parejas es incrementar lo que ya traían. Entonces, parejas que estaban fabulosamente bien están de luna de miel por pasar 24/7. No son la mayoría. Parejas que tenían mínimos conflictos, estos conflictos se incrementan. Y parejas que estaban con conflictos importantes, empieza a haber ahí sí situaciones, yo no sé si de violencia tan obvia, pero sí de malos tratos, de violencias más sutiles, que también son violencia, claramente, pero quiero decir, no de gente que termina muerta o hospitalizada, ¿no? Pero sí malos tratos, peleas, dificultades, y sobre todo hay una cuestión que a mí me gustaría traer acá cuando hablamos de violencia de género, que es el tema del machismo latinoamericano. La verdad que existe, la verdad que todos los que vivimos acá lo conocemos, y hay machismos muy básicos, muy toscos, muy obvios, de señores que se creen dueños directamente. Pero yo estoy viendo en Buenos Aires, yo trabajo en una ciudad grande, con población de clase media y media alta, acomodada, culturalmente alta también. Y lo que sí veo es que hay machismos que tienen que ver con los estereotipos de género. Las mujeres en este momento están, por ejemplo, hay un estereotipo de género que dice que los hijos son tarea de las mujeres.
Y en esta cosa de que son tareas de las mujeres están completamente sobrecargadas, porque se supone, por default, que las mujeres se tienen que encargar de los hijos, no son los padres, se tienen que encargar de la casa. Entonces yo veo madres que están trabajando por trabajo online, además ocupándose de la escolaridad de sus hijos, porque las escuelas están cerradas, y entonces también se tienen que ocupar de la tarea que generalmente no se ocupan los varones. Además, ocupándose de la limpieza de la casa, y muchas de ellas tienen el machismo tan incorporado que dicen, no, mi marido me ayuda. ¿Cómo que te ayuda? ¿No te ayuda? La casa es de los dos, los hijos son de los dos, ¿por qué te tiene que ayudar? Cuando vos decís me ayuda, ya estás presuponiendo que la tarea te corresponde a vos. O sea, está tan incorporada esta cosa machista que las mismas mujeres la llevan adelante. Más allá de que hay un montón de presiones. Entonces, sí veo las mujeres más estresadas, más presionadas, y a veces más agredidas también. Sabemos que en esta etapa de acumulación de tensiones, sabemos que la violencia desde la Gestalt es hija de la impotencia, es prima hermana de la impotencia. En realidad, si yo llego a una respuesta violenta, es porque percibo, siento o imagino que por las buenas no lo voy a conseguir. Si yo necesito arrebatarle a alguien su móvil, es porque creo que si se lo pido no me lo va a dar o no me lo va a prestar. Si siempre la respuesta violenta tiene que ver con la impotencia. Y esta situación de encierro, sumada a que Argentina venía ya con una crisis económica muy fuerte, y esto terminó de hacer caer las cuestiones económicas, y por lo tanto hay mucho estrés que tiene que ver con lo económico, y en esta cosa de los estereotipos de género, los varones están muy pegados al estereotipo de ser los proveedores, así como las mujeres tienen que ocuparse de los hijos, los varones están muy estresados al no poder proveer. Están más estresados, más frustrados, en hiperconvivencia, con niños que están saltando todo el día súper excitados, y el caldo de cultivo de la violencia está ahí. Vuelvo a decir, a mi consultorio no llega alguien que ha querido matar al otro o que lo ha golpeado y terminó en el hospital. Pero sí llegan peleas graves, situaciones de mucho insulto, situaciones de zamarreo, golpes, o sea, que técnicamente los hospitales no consideran como violencia, pero que los psicólogos sí consideramos como violencia. Para mí es violenta como actitud, que alguien me grite, que alguien me zamarree, que alguien me insulte, o que alguien me sobrecargue de esa manera. Así que me están entrando mensajes por todos lados, porque no puedo cerrar el WhatsApp web, de gente que dice que le está costando entrar y de gente que escucha y felicita. Nada, me perdí por donde andaba, así que voy a dejar por aquí, porque creo que mi tiempo está bien, y le vuelvo la palabra a nuestra administradora. Muchas gracias, Silvia. Qué importante y difícil lo que nos estás compartiendo. Hay que dialogar mucho sobre ello. Y te cedo la palabra, Lupita. Gracias, Montserrat. Pues yo quiero comentar un poquito del libro, iniciando por esto, porque me parece que tiene mucho mérito el trabajo que nos ofrece Hugo, siendo dos grupos de mujeres sumamente violentadas, de mujeres deprimidas inclusive por la violencia, y el haber logrado que se empoderara. ¿Qué significa esto? Que asumieran su responsabilidad como adultas. Este es uno de los méritos importantes y suena muy favorecedor en este momento, donde efectivamente estoy de acuerdo con Alberto, los problemas que ya se traían se multiplican. ¿Por qué? Porque la persona está más en contacto con ella misma, reconoce más sus carencias, el otro también puede estar más demandante cuando violenta a las mujeres. Y pareciera que las chicas que están viviendo esto, yo les digo, parece de libro, porque están permitiendo que les cuenten mentiras los caballeros, que las amenacen, que les digan que les van a quitar todo, ¿verdad? Que tengan una situación de muchísima presión. Entonces vamos a ver cómo nos puede ayudar en estos momentos el libro de Hugo. Para mí que es un gran mérito haberlo logrado. Yo noto varias cosas interesantísimas, como la manera como lo presenta él con tanto respeto para el equipo, ¿verdad? De las terapeutas. También algo que comentó al inicio, la fenomenología, porque no solamente se describe, sino se describe algo desde el punto de vista gestáltico, donde escuchamos el diálogo, pero nos dicen cuál era el comportamiento de las participantes. Entonces, efectivamente entramos. Se me figura
no sé, como la biografía de Fritz, Dentro y Fuera del Tarro de la Basura, que entramos a lo que estaba viviendo Fritz. Entonces se entra en el proceso y esta es una maravillosa característica de la psicoterapia Gestalt, que la vivimos a través de nuestra propia experiencia. Entonces, su participación del equipo, que es muy respetuosa, como la presenta Hugo, la fenomenología, que sí es efectivamente todo lo que se describe, y las técnicas donde el lector puede apreciar cómo se profundiza en la solución de fondo de los asuntos. Tuvieron muy buen resultado los talleres porque cumplieron el objetivo. Es muy interesante cuando las asistentes llegaban a los eventos violentos de su pasado que estaban bloqueando el que solucionaran el presente. Pero efectivamente hay sesiones donde las niñas en una regresión a sus experiencias vividas se empoderaban. Entonces, de alguna manera, en su infancia o adolescencia, habían vivido abusos y entonces se posicionaban como adultas y resolvían esas experiencias que les tenían bloqueadas. Entonces, habían olvidado las adultas que participaron en los talleres sus recursos precisamente de adulto. Y sabemos que la manera de resolvernos en el presente, particularmente de la violencia, es comportarnos como adultos, ¿verdad? Una chica que es adulta y que se comporta con la vulnerabilidad del adolescente o su impotencia infantil, no puede resolver, ni siquiera puede proteger a los hijos. Entonces se entra en algo que es la lógica ilógica, nos dice Irigoyen, del abuso y del acoso moral, donde se cree que es lo lógico que las maltraten. Entonces, con esta experiencia de empoderarse, lograron valorarse, sentirse capaces, defenderse, salieron de la depresión y todo ello ocurrió al crear un clima de confianza, como nos diría la Nana Snatke, ¿verdad? Como un útero que contuvo a todas las participantes. Y aquí vemos también el valor de la psicoterapia grupal, el valor de tener una red de apoyo para las participantes. Y en este momento, al presentarlo ante estas circunstancias, por lo pronto yo siento que valida lo científico de la psicoterapia Gestalt, lo efectivo que puede ser un proceso bien llevado, donde el terapeuta es la principal herramienta de la psicoterapia. Es muy obvio en el libro de Hugo. Y en estas circunstancias que se ha favorecido la convivencia al estar en casa, las parejas pasan más tiempo y empiezan a destacar sus asuntos no resueltos. Entonces, este libro es un hermoso impulso de una publicación saludable y protectora para que las mujeres tomemos el lugar que nos corresponde, ¿verdad? Hemos tenido mucho tiempo de callar las violencias y los acosos ilógicos, anormales, que se han normalizado y que parecen lógicos. Entonces, ¿qué es lo interesante en este momento? Que ocupen su lugar de respeto y amor, que acudan al trabajo, particularmente redes de apoyo, un trabajo grupal, y también que sientan que necesitan ocupar su lugar, necesitamos las mujeres ocupar un lugar de respeto y amor que nos corresponde. Y como nos diría Pedro de Caso, nuestro querido maestro, ¿verdad? Que de hecho por eso nos conocimos Hugo y yo, por el trabajo de Pedro, un amigo del alma, promotor de la psicoterapia Gestalt en España. Irene también lo conoce muy bien, ¿verdad? Y entonces nos decía él, nadie te da la libertad, tienes que tomarla o arrebatársela a quien te la quitó. ¿Y esto cómo se puede hacer? Desde el punto de vista del adulto. Lo que de manera muy obvia nos mostró en el trabajo Hugo, en esta compilación tan interesante. Entonces, bienvenidos a nuestro recinto universitario, porque lo compartimos con nuestros alumnos de la Universidad de Santa Fe, todos los que están cursando posgrados, que tenemos como hilo conductor la Gestalt. Entonces, muchas gracias Hugo, muchas gracias Editorial Pax por invitarnos y por permitirnos divulgar este trabajo tan interesante de posicionamiento de las bondades de nuestra querida psicoterapia Gestalt. Muchas gracias, Lupita. No, gracias a ustedes por acompañarnos. La verdad es un gusto tenerlos con nosotros. Y pues ya tenemos varios comentarios por ahí. Mandan muchos saludos, dicen excelente, muchas gracias por la charla.
Y ya comenzaron las preguntas. También invitamos a todos los que no las han escrito a que nos las manden. La primera es, ¿cómo llevar a terapia estas experiencias de vida que en algunas ocasiones se invisibilizan y en otros se sobreexponen mediáticamente? ¿A quién le gustaría contestar esa pregunta? Perdón, pero no entiendo la pregunta. ¿Qué quiere decir cómo llevarlas a terapia? ¿Cómo lleva el paciente esto a terapia? ¿Cómo hace alguien para llevarlo a una terapia? Bueno, eso, quien nos haya mandado esa pregunta, que nos lo Decirle que especifique por un favor poco más. aclare, con gusto contesto, pero si entiendo la pregunta. Ok, bueno, mientras nos especifican por ahí. Mientras tenemos... tanto, déjame que diga alguna cosa así. Claro. Yo creo que hay algo que la terapia gestáltica tiene, porque nosotros hablamos mucho de la mirada fenomenológica y concuerdo absolutamente que es súper útil para esto, y el trabajo en el aquí y ahora, y todo el trabajo que tenemos los gestaltistas sobre el tema de los grupos. Yo no lo puse en mi presentación, pero soy docente de grupos. Pero además tenemos que tener algo que la Gestalt también tiene, que es su base existencialista. Esta cosa de que no somos algo, sino que somos siendo. Muchas veces las personas se definen por lo que fueron y no por lo que están siendo. Y no se pueden imaginar, se imaginan, digamos, no estigmatizar a la víctima de violencia como alguien que va a quedar en ese lugar de víctima de violencia. Puede ser otra cosa en la medida que se decida hacer otra cosa. Y no pensar a alguien desde un rótulo es una de las maneras más útiles que tenemos en esta tarea. Muchas gracias, Silvia. Bueno, en lo que... Yo mientras, Montserrat, si te parece, mientras, no sé si es contestación a esa pregunta, pero sí me viene también comentar esto, y mientras a ver si la persona que nos ha dejado esta pregunta puede como, ¿no?, aclarar que demos una mejor respuesta, ¿no? Pero, de hecho, en el ciclo como de la violencia, uno no llega directamente como, ¿no?, a esto como del maltrato físico, empieza, bueno, con cositas como más pequeñas y va como incrementando, ¿no? Lo digo por esto, ¿no?, que nos indica cómo lleva esta experiencia a la vida de terapia. Y algo que yo sí que he visto, ¿no?, en mi terapia, en este tiempo como de confinamiento, y que me preocupa, es el incremento que está habiendo de este tipo de violencia en adolescentes, ¿no? Como después ¿no?, esta gente ya como adulta que ha abierto tanto camino, ¿no?, y para tomar conciencia de esto, ¿no?, y ahora ver como adolescentes, y si bien vemos que en edades más avanzadas se ejercía como el control económico, el control de con quién hablaba, ¿no?, le evitaba, lo que he podido como apreciar ahora en esta adolescencia, que yo misma me pregunto, ¿no?, como a qué se debe, y la verdad no tengo así como una respuesta clara, pero sí que ahora lo que se intentan controlar entre estos adolescentes son los medios online que utilizamos, el WhatsApp, el Instagram. Entonces ejercen un control déjame tu Instagram que vea quién te ha escrito. ¿Qué ha sucedido? Que como eran adolescentes y cada uno se ha confinado con su pareja de origen, con su familia de origen, perdón, pues hemos asistido a que ha habido muchísima bronca, porque ahora no te puedo controlar, ahora no estoy contigo, no te voy a ver, ¿y cómo te controlo el móvil, no? Y creo que empieza a ser como una primera señal de lo que eso se puede transformar, ¿no? Entonces, como desde aquí reivindico, bueno, pues a estas personas, ¿no?, que estamos como alrededor, los terapeutas, que para mí empieza a ser como un nuevo síntoma de por dónde va a empezar estas relaciones tan violentas. Y esto sí que es como algo que la gente empieza como a traerlo en terapia, ¿no? Y yo que soy como de otra generación, digo, ¿cómo que tu novio te mira el Instagram, que te tiene que mirar el Facebook, ¿no?, que hemos conquistado tanto? Bueno, pues como de la confidencialidad, me sorprende, ¿no?, que ahora mujeres de 15 años tengan que dejar, ¿no?, que les repasen como estos medios. Sí, gracias, Irene. Creo que va por ahí porque nos acaba de especificar, dice Verónica Reyes, dice, es difícil pensar que una persona que vive una situación de violencia en sociedades como la mexicana llegue a terapia. ¿Cómo apoyarle para que esto suceda? Ahora esto sí la puedo contestar mejor, si me permitís. Vale. A mí me da la impresión de que una de las maneras es no, por eso yo decía el existencialismo, no ponerlo en el lugar de vos sos una víctima de esto, vos sos fulanito. ¿Cómo hacer? La verdad que la terapia
no sé cómo es la sociedad mexicana, no conozco la sociedad mexicana, cuán cerrada puede ser con esto, pero hace mucho tiempo que la terapia dejó de pensarse como un recurso solamente para enfermos psiquiátricos. La terapia es un apoyo que cualquiera puede recibir en un momento de la vida en que sus propios recursos no le están alcanzando. Entonces, un concepto que nos sirve de la Gestalt es el concepto de soporte. Y otro concepto que nos sirve, me hizo acordar a partir de esto de que contó Irene, es el concepto de polaridades. Porque este señor tan hipercontrolador y tan que le avanza por encima, en realidad es alguien muy asustado, muy inseguro, lo sabemos. Entonces, trabajar desde este lugar de lo polar también es uno de los elementos que nos da la Gestalt para poder trabajar con este tipo de situaciones. Sí. Pero que la persona se anime tiene que ver con que entienda que esto no significa ningún rótulo sobre ella, sino que significa pedir ayuda en una situación que sola no está pudiendo resolver. ¿Por ahí querías decir algo, Alberto? Sí, justo quería ingresar en este tema de lo que la Gestalt ofrece, digamos, como posibilidad de trabajo, ¿no? Ya se ha ido deslizando esta idea, ¿no? Lo maravilloso que tiene la Gestalt es esta herramienta de que la persona en el aquí y el ahora puede darse cuenta de aquello que no está resuelto, digamos, o en todo caso de las polaridades que tiene, ¿no? Y cómo la Gestalt te puede propiciar un espacio para que aquella persona que no ha podido resolver una necesidad infantil lo pueda resolver en el aquí y el ahora y desarrolle una actitud mucho más adulta, como decía Lupita, ¿no? Entonces yo creo que la Gestalt es una terapia que ofrece como muchos recursos que pueden ser útiles en esta población, ¿no? Y en el caso de la persona que, ya no tanto de la víctima, sino de la persona que ejerce la violencia, bueno, es como una de las tantas variantes de la manipulación que hay, ¿no? De tratar de que la otra persona haga algo que tú quieres imponiéndote, ¿no? Y ahí hay muchas formas de imponerse. Puede ser desde la violencia, con formas de amenaza, pero también puede ser desde el chantaje, el victimizarte. Hay diferentes maneras en que yo puedo intentar que el otro eh, haga algo que yo quiero que haga, ¿no? Entonces la violencia realmente es una gama muy amplia, digamos, ¿no? Desde, como decía María Silvia, desde aquella violencia que es muy notoria hasta aquellos movimientos más sutiles, pero que también son violentos. Eso. Muchas gracias, Alberto. Tenemos más preguntas. Nos dicen, mi consulta es, ¿cuál ha sido el esquema o proceso de la intervención en las sesiones de grupo? ¿Cuáles son aquellos aspectos que se abordaron y generaron mejores resultados en la intervención? Entonces, creo que son dos preguntas. De todas formas, Montserrat, parece que Lupita quería apuntar algo de la pregunta antes, ¿no? Que no creo que no la veías tú. Disculpa, Lupita. Después, Adelante. nada más esto, la violencia va aumentando, ¿verdad? Coincido mucho con Irene. Empieza desde algo muy sutil, lo que es el acoso moral, y lo problemático es que la persona cree que es lógico. Entonces lo primero que se necesita es reconocer que no es lógico lo que le está pasando, y aparte se necesita una red de apoyo, ¿verdad? De pronto, efectivamente, la persona se siente tan desamparada que muchas veces el primer paso es sí apoyarla. Y muchas veces trabajar interdisciplinariamente con los abogados, porque se les mete mucho miedo a la mujer, una serie de amenazas legales que entonces se paraliza, y a veces, cuando no esté esa información bien dada, no podemos hacer mucho los terapeutas, necesitamos el apoyo también de un abogado que informe. O sea, cuando uno se informa, se libera, la información libera. Entonces, si la mujer está informada y sobre todo si se da cuenta, que es nuestro primer paso gestáltico, en ese momento puede acudir a la consulta, y sobre todo necesita una red de apoyo, porque fácilmente cae en el ciclo de la violencia, ¿verdad? Porque la violencia siempre tiene lo que se llama la luna de miel, ¿verdad? El violentador primero agrede, pero luego lo repara. Y entonces da regalos y se establece un círculo violento, se recicla y se repite y se repite. Y también tiene que ver con todo lo que hemos comentado, con asuntos no resueltos de la infancia,
donde la chica creyó que era lógico que la violentaran. Y eso es un absurdo. Entonces, ¿qué se necesita? Empoderarla, y muchas veces es eso, con una red de apoyo. No se puede a veces resolver un solo terapeuta en una consulta individual, no puede resolver una situación de violencia. Necesita apoyo de la familia y apoyo legal en muchas ocasiones. Yo puedo decir algo. Yo cuando hablaba de que no las tengo en mi consultorio, me refería a esto. Esto es un trabajo en ese tipo de violencia. Una cosa es que llegue al consultorio la microviolencia, la discusión, el sometimiento en la pareja. Este tipo de trabajo es un trabajo para hacer en un equipo e institucionalmente. ¿Mm? Hace falta la ley, hace falta la policía, hace falta una serie de cosas para desnaturalizar la violencia. Pero una de las cosas que sabemos que hacen siempre los agresores es aislar a la víctima. Separarla de sus amigos, separarla de su familia, separarla de lo que puedan ser redes de sostén. Entonces, dos cosas. La primera es que los trabajos en grupo son muy poderosos justamente porque se desaísla. Y la segunda cosa es que esta situación de aislamiento, paradójicamente, hace que se la hagamos más fácil al agresor. No digo que vayamos a dejar el aislamiento porque se hace más fácil, pero digo, esto es una de las explicaciones de por qué está aumentando la violencia. Está aumentando porque las personas están más aisladas, y esto hace, no sé qué es el dedito de Hugo que está calladito. Está silenciado, Hugo, veo tu dedo, pero está silenciado. Esto facilita el trabajo, abro comillas, cierro comillas, de los agresores, el aislamiento. Porque es parte de su estrategia. Claro, ¿no? Y me permite también como apuntar sobre esto que mis colegas dicen, ¿no? Tanto el trabajo, ¿no? que tenemos como que elaborar con esta persona que viene en terapia individual, o como no en grupo, ¿no? Instituciones más grandes que se dedican a esto, el trabajo que hacemos desde la vergüenza en Gestalt, porque hay ahí un punto tan importante, ¿no? De la vergüenza que a mí me puede dar estar como sufriendo eso. Al final, cuando hay como un acto de maltrato, hay un montón de cómplices que tapan eso. Vecinos, familias que vieron cosas, pero y aquí no me agarro esto de la responsabilidad que en Gestalt tenemos tan presente. Si soy mujer y lo estoy percibiendo, mi primera responsabilidad no hacerme cómplice de eso, por la vergüenza en el inicio, que puede suponer. Yo no me tengo que avergonzar de algo que no es mío, no tengo tampoco por qué taparlo. Y fijaros, ¿no? Lo que hacemos muchas veces, que nos identificamos con lo del otro, ¿no? Y entonces creo que ahí también como terapeutas gestálticos tenemos como estos dos criterios, ¿no? Como la vergüenza y la responsabilidad. La persona que no se identifica con nuestra vergüenza, porque, bueno, en el inicio y bueno, en muchos casos creo que esa función, ¿no? del maltratador, el rol social que tiene, que a veces puede como ejercer como un carácter, ¿no? Como muy adecuado afuera, y esto queda como de puerta adentro. Si empezamos como a no taparlo, a no ser cómplices, y se ve, solo eso tiene un poder de parar esas actuaciones impresionante. Así es. Impresionante, ¿no? Entonces, como yo hago un llamamiento que aquí como a la mujer es la responsabilidad de no identificarse con la vergüenza. Ellas no tenemos por qué avergonzarnos de algo que está haciendo el otro, no es mío, que se avergüence la otra persona de su actuación y se responsabilice de eso. Yo me tengo que responsabilizar y aprender el cuidado de mí, ¿no? Lo que significa como, creo que hay cosas que es como que solo se sale a través de eso, ¿no? La dignidad entendida no como orgullo, sino como ese respeto, ¿no? De no perderse el respeto hacia uno misma, que comienza ahí y ahí se transfiere, ¿no? Como de frontera hacia afuera, por ende, no permito que nadie me falte el respeto. Sí. Yo quiero decir algo ahí. Me gusta lo que está diciendo Irene, en el sentido de que la persona a veces, al no conocer que muchas veces la única respuesta que le sale es quedarse paralizada frente a la agresión del otro, a veces siente vergüenza de esa respuesta, ¿no? Pero cuando va entendiendo que la paralización puede ser quizás la única respuesta posible que tuvo, va comprendiendo eso y va dejando de sentir muchas veces vergüenza de esa respuesta, y ya se puede seguir trabajando en la terapia, ¿no? Quería aportar eso. Sí. También quiero aportar que las mujeres en estos casos tienden a creerle al agresor en que no van a ser creídas. Y esto es grave. Esta es una manera, así como aislarlas es una manera de minar su poder, otra manera de minar su poder es decirles, nadie te va a creer. No importa que vos digas que yo te golpeé, nadie te va a creer.
Y entonces, hacerles creer a mujeres que cuando dicen estas cosas van a ser creídas, es como los chicos abusados, ¿no? Los niños abusados sexualmente que suponen que no les van a creer. Y ocurre algo muy interesante. Son cómplices los familiares, por lo general, ¿verdad? La familia apoya al violentador, al agresor, porque trae un trastorno transgeneracional muchas veces, el hombre violento. Entonces es una situación que viene en la familia. Entonces lo importantísimo es la red de apoyo, que no se quede sola la víctima, porque en ese momento sí está la persona muy vulnerable y tiene las sensaciones que no es el poder del adulto, son sensaciones infantiles de impotencia y de vulnerabilidad adolescente. Entonces se necesita una red de apoyo en esto. Coincido mucho con lo que han comentado mis compañeros. Muchas gracias. Nos preguntan si se procede de la misma forma cuando el hombre es el violentado. Ay, Hugo, ¿tienes tu micrófono apagado? Ahí está. Yo creo que en algunas cosas se procede de la misma forma y en algunas cosas de la manera contraria. Quisiera ahondar poquito en esto que han aportado mis compañeros, que de alguna manera va también en el sentido de la pregunta de cuál es el esquema del libro, ¿verdad? O sea, como qué tipo de intervenciones hacen posible un buen proceso de terapia gestal con mujeres víctimas de violencia, ¿verdad? Y yo creo que un primer elemento muy importante es lo que apuntaba María Silvia, en el sentido de que es un área en la que yo creo que va mucho mejor el trabajo de grupo que el individual, ¿verdad? Por las razones que ella decía, tal cual, efectivamente, uno de los riesgos principales de la víctima es el aislamiento en el que se siente y en el que se vive. Entonces, cuando entra un grupo y se da cuenta que lo mismo que le está pasando a ella, le está pasando a la mujer que tiene vida, ¿verdad? Y que las mismas angustias y los mismos miedos le pasan a la compañera que está enfrente. Entonces, esto genera un sentimiento de liberación muy importante, se abre lo que ahora se ha dado en llamar sororidad, que es esta solidaridad entre las mujeres por la situación en la que están viviendo. Y este es un elemento muy importante para el proceso, o sea, esto posibilita, de hecho, en los dos partidos que se narran y otros de los que nos ha tocado acompañar o seguir, es sorprendente cómo en este tipo de situaciones, mientras en un proceso de grupo habitual, el proceso de grupo normal tarda a veces 5 o 6 sesiones para que se tengan confianza unos a otros y para que puedan empezar a compartir cosas más o menos relevantes. En estos procesos que narramos aquí, en los dos, como decían otros, desde la primera sesión se generó un sentido de confianza y seguridad importantísimo de las mujeres. Desde la primera sesión estaban compartiendo cosas muy significativas y, como decía, generando este sentido con las otras. Yo creo que otro elemento muy importante es el vínculo que se establece con las terapeutas o con los terapeutas. Este vínculo es muy importante. Este vínculo siempre es muy, muy importante, la mayor importancia, pero aquí en este caso es una capacidad que necesita tener la terapeuta o el terapeuta de generar confianza, de hacerse presente incondicionalmente, básicamente que dice, estoy contigo, ¿verdad? Estoy contigo y pases lo que pases, yo voy a estar contigo y estoy aquí estoy presente, estoy disponible, estoy para ayudar, ¿verdad? Yo creo que este es otro elemento muy importante, el vínculo que se establece que permite esa confianza. Y luego, todos estos procesos están marcados por lo que señalaban también algunos de ustedes, Lupita y Alberto, por lo que nosotros le llamamos un proceso de empoderamiento, ¿verdad? La mujer que llega a terapia en estas situaciones llega en una situación de vulnerabilidad
llega en una situación que ella siente como tristeza, aunque en realidad, pues la mayoría de las veces no es tristeza, sino miedo y coraje que no se atreve a enfrentar. Entonces, el proceso de terapia, lo que va a hacer fundamentalmente es empoderar, ayudar, ¿verdad? Ayudar a que ella conecte su fuerza y su poder interior, ¿verdad? A que abra su propio grito, su propia voz, ¿verdad? Conectar el propio grito es un proceso importantísimo, fundamental en lo que Lourdes Almada ha llamado como el proceso de dejar de ser víctima para convertirse en sujeto, ¿verdad? Y en este proceso aprende también a decir no, ¿verdad? Aprende a distinguir lo que es propio de lo que compra de lo ajeno, ¿verdad? Aprender a decir no, que a veces va muy ligado a la conexión del propio grito, es un proceso muy importante que le va a ayudar también a marcar límites, ¿verdad? Desde su propia fuerza y desde su propio poder, aprende apenas a defender lo suyo y a marcar los límites que necesita marcar en la relación, ¿verdad? Esto en términos energéticos, pudiéramos decir que definirlo como el arraigo, ¿verdad? Yo menciono en el otro libro que la realidad víctima y victimario es una polaridad de la que de alguna manera todos estamos expuestos, cuyo centro en realidad es el arraigo. El arraigo a la tierra, el arraigo propio, el arraigo a la propia fuerza de la propia voz, que es lo que se pierde cuando somos avasallados o violentados. Y en el ámbito dialógico, dialogal o relacional, si prefieren, el centro va a ser el respeto. ¿Ya? El respeto al que finalmente accede. Tuvimos una reflexión hermosa con la película de Escritores de la Libertad sobre este tema, con los alumnos del doctorado en Aguascalientes, de cómo el respeto es ese anhelo, ese centro que está invadido. ¿Verdad? Es decir, este proceso de empoderamiento, ¿verdad? Es, yo diría que el eje o uno de los ejes principales, que implica trabajar escenas difíciles, porque varias de las escenas son complicadas, las escenas en donde la mujer fue violentada o violada incluso, requieren de alguna manera revidenciarse y requieren sobreescribir y resignificar la escena, un poquito lo que decían con relación a la vergüenza, ¿verdad? Sobreescribir la escena implica cambiar la correlación de fuerzas de manera de que la víctima puede obtener ahora el poder que no tuvo en el momento y en terapia, en fantasía, conectar con la fuerza, resolver la necesidad que no pudo resolver en el momento dado y ayudar a sanar las escenas que están ahí marcando de una manera tan grave la vida, ¿verdad? También en el proceso, otra de las cosas que se repite como una constante, además de este proceso de empoderamiento, es el proceso de aprender a amarse a sí mismas, ¿verdad? Que toma diferentes modalidades, vamos a decir. En el caso de las mujeres víctimas, generalmente hay un asumir demasiado al otro. Hay un propio aprecio de lo propio y en cambio lo que Peirce llamaba como muy invadidas por el mundo exterior. Y este proceso de amarse a sí mismas implica, por una parte, generalmente resolver escenas de culpa muy significativas, muy asociadas, ¿verdad? La culpa de la mujer víctima de violencia es muy marcada, es algo que necesita sanar, necesita aprender a perdonarse a sí misma. Y en ese perdón a sí misma va también el amor, la valoración y el amor a sí misma. ¿Verdad? Yo diría que es como el otro eje. Si un eje es el proceso de empoderamiento, el otro proceso es este proceso de amarse a sí misma. Y esto junto es lo que le va a permitir un sentido de vida distinto y plantear sus relaciones de una manera distinta, ¿verdad? Porque este poder y este amor a sí mismas tiene un correlato también en el campo, ¿verdad? Es decir, no es un proceso que se viva en soledad, sino que ciertamente el grupo ayuda mucho a este propio poder y a este empoderamiento y
aprender a amarse a sí mismas, pero es un proceso que también implica la rehumanización del campo. Es decir, cuando yo he sido víctima de violencia y paso por este proceso de empoderamiento y de amor a mí misma, pasan una de dos, ¿verdad? O dejo el campo y me planteo otro espacio, otro campo en el que pueda construir otras relaciones con mayor equidad o con más, con mejores condiciones para mí, o la relación se refuncionaliza en términos que ahora va siendo aceptable y es aceptable para mí, ¿verdad? Digo, muchos de los terapeutas quisiéramos que toda mujer que ha recibido violencia se separe, ¿verdad? Yo he tenido esa sensación y esa tendencia también muchas veces, lo confieso. Sin embargo, a veces no es así. A veces ella elige permanecer en la relación y entonces aprende a refuncionalizar y rehumanizar su relación de una manera distinta, ¿verdad? Bueno, son como algunas de las cosas de los procesos, no sé, que están de alguna manera presentes. A veces, digo, si son terapeutas Gestalt saben que el orden de las sesiones no está dado de ninguna manera. Estoy hablando como de ejes, pero hay veces que pasa una cosa primero, hay veces que pasa la otra, hay veces que algún grupo se afianza mucho más en una parte, otra tiene, en fin, pero sí son como elementos, vamos a decir, que yo considero que están presentes en los distintos procesos con mujeres víctimas de violencia. Quisiera dejarle hasta ahí para darle otra ronda y si quieren... Yo quiero contestar algo, Monse, sobre esto que hizo la persona que hizo la pregunta de la diferencia con los varones. Y una diferencia tiene que ver con esto que yo planteé en algún momento de los estereotipos de género. El estereotipo de género, es decir, lo que las mujeres piensan que deben ser, lo que la sociedad le dice a una mujer que debe ser, tiene más que ver con la sumisión, con el sacrificio, con anteponer sus necesidades a las necesidades de otros. Entonces, de algún modo, la violencia hacia la mujer está sostenida por estereotipos de género. Cuando es hacia el varón no está sostenida por estereotipos de género. El estereotipo de género masculino lo pone en el lugar, no digo que los varones sean todos violentos, digo que el estereotipo masculino que es de dominio, de control, de obtener cosas, agresivo en el sentido que los gestaltistas entendemos agresivo, es decir, que va para adelante, ¿no? Facilita mucho más que sean agresores, que sean violentos, que sean los violentados. Y cuando lo son, en el contexto de una pareja, en general lo que hay que revisar son inversiones de roles en la historia, roles que vinieron cambiados en la historia. Pero el rol de someterse, de sacrificarse, de estar al servicio del otro, es clásicamente un rol femenino. Y por eso es mucho más fácil que sea la mujer, más allá de la diferencia de fuerza física habitualmente y demás, es mucho más fácil que sea la mujer la víctima de violencia que el varón. No digo que no los haya. Muchas Claro, gracias. a mí al hilo de eso también me gustaría como comentar con esa pregunta. Por supuesto también hay hombres que sufren maltrato y habría cosas de paralelo que trabajar, pero cuando hablamos de violencia de género estamos hablando hacia la mujer, por la desigualdad que hay en aspectos como puede ser, llegado el momento, la fuerza física. Y por eso en cada país, ¿no?, se ha desarrollado pues, estos programas tan especiales para esa prevención, ¿no? Y habría cosas paralelas, pero estaríamos hablando en ese caso de otro tipo de violencia. Muchas gracias. Además es de género, perdóname, Lupita, y además es de género porque la mujer es atacada por el mismo hecho de ser mujer. O sea, su género es la razón de los ataques. ¿Por qué? Porque su debilidad, su sumisión, su sacrificio, su tratar al valor de los demás, la hace el tacho de basura ideal para las tensiones. Como nos ponemos en sitio de vulnerabilidad en ese aspecto. Me gustaría comentarles un poquito también mi punto de vista, en el que para violentar a un hombre se necesita una mujer, inclusive que viva el machismo femenil, o sea, que se coloca ella en una postura machista desde su ser femenina. En muchas ocasiones la polaridad de las feministas, de las que defienden el feminismo, es una polaridad que es machista también, donde violentan al hombre.
y a veces de manera muy sutil, pero también hay hombres violentados físicamente, que en el momento que se ejerce violencia con ellos, se colocan en una postura muy vulnerable de su infancia o adolescencia, ¿verdad? En ocasiones fueron golpeados por la madre y entonces no han resuelto y permiten que la mujer, proyectando que es la figura materna, los violente. Y también ahí tienen que vencer algo que nos dijo Irene, que es muy importante, la vergüenza. Necesitan aceptar que son violentados por una mujer polarizada en el machismo femenino. Por eso las polaridades, que es otro tema que tratamos aquí hace un ratito, alguno de ustedes lo comentó, es no polarizarse, es tener un equilibrio entre lo femenino y lo masculino. Porque cualquier polarización para defender a lo femenino puede ocasionar un daño importante. Entonces, ¿qué necesita un varón que es violentado por una mujer? Aceptarlo y resolverlo como adulto. Lo mismo que para la chica. Dejar de comportarse como el niño que sufrió la violencia, dejar de permitirlo, o como el adolescente que fue lesionado en su adolescencia. Entonces se parece mucho el proceso, es mucho menos frecuente, efectivamente, pero también son casos muy delicados cuando la mujer violenta al hombre. Muchas gracias. Pues nos han estado escribiendo mucho. Otra pregunta que viene igual al caso, dice, ¿cómo funciona una red de apoyo familiar con víctimas de violencia que no reconocen el maltrato emocional? Una red de apoyo necesita empezar por el reconocimiento y tener información de lo que es la violencia. Porque la violencia es que te hablen de manera ofensiva, la violencia son los apodos que se ponen, la violencia es ridiculizar a la mujer ante el público o al hombre, ¿verdad? Hay una violencia que es acoso moral, que es muy sutil, hay mucha violencia en las empresas, hay mucha violencia contra la mujer de parte en las empresas también. Entonces, ¿qué es una red de apoyo? Buscar a la persona de la familia que esté convencida de parte de la víctima que está siendo abusada. Y entonces esa persona se constituye el soporte y muchas veces acompaña a la víctima a las sesiones. ¿Para qué? Para que no la vayan a lesionar. En una ocasión, Hilda Marchiori platicaba, una psicoterapeuta, una psicóloga, doctora en criminología y ahora en victimología también, Hilda Marchiori, comentaba que en un juzgado fue una chica a acusar al violador y enfrente estaba el abogado y el abogado la intimidó a la muchachita. Entonces no se había dado cuenta el abogado del violador que estaban con ella, Hilda, que trabajaba en el Ministerio de Justicia, que la iba a defender, le dijo, estoy escuchando cómo está amenazando a mi protegida. Ella viene de parte del ministerio. Señor abogado, le vamos a levantar un acta porque la está amenazando. Si esta chica ha ido sola en ese momento, no se puede defender. Entonces necesitamos una red de apoyo para poder proteger a una mujer que se siente sola. Lo que dice Hugo, el grupo, es fabuloso el trabajo en grupo, porque se forma un grupo donde se pueden expresar de lo que está ocurriendo. Yo creo que una red de apoyo que no reconozca es un contrasentido. Porque no se puede solucionar un problema que primero no se identifica. Entonces, una red de apoyo que no reconozca el problema no sirve. Así es. Lo primero que hay que hacer es reconocer el problema. Antes de solucionar cualquier problema, en cualquier lado, no solo en lo psicológico, un problema concreto. Yo quiero solucionar el problema en mi casa, tengo que primero identificar cuál es el problema. Hace frío, hace calor, me quedé sin uso, me quedé sin agua. Recién ahí lo puedo solucionar. Una red de apoyo que no reconozca el problema es una contradicción, no funciona como red. Es el primer paso, el darnos cuenta de lo que está pasando y hacerlo obvio, ¿verdad? Naturalmente. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Hay otra pregunta, dice, ¿qué sucede con esas mujeres violentadas y que por su historia de trauma no pueden confiar en otras mujeres porque en su vida no tuvieron una imagen femenina protectora y al contrario, tuvieron una imagen violenta?
Bueno, no sé si Alberto ibas a hablar, Alberto. Sí, estaba pensando en general en que la persona que ha sido violentada de alguna forma en su niñez va a tener una sensación de desconfianza permanente, ¿no? Yo creo que va a ser una sensación de desconfianza permanente. Entonces, independientemente, lo que habría que trabajar es los trabajos que, bueno, como de reparación de esta sensación de no haber tenido una madre, un padre, un cuidador protector, y aprender a yo mismo darme esa protección que no tuve, ¿no? Que es lo que hacen los trabajos de terapia para poder desarrollar un adulto sano, digamos, ¿no? Entonces yo creo que la persona que ha sido víctima de violencia eh, inevitablemente va a desarrollar esta sensación de desconfianza sobre el mundo. Sí, eso. Yo creo que Hugo, perdóname, creo que la desconfianza se puede restaurar, pero lleva mucho tiempo volver a confiar. Lleva mucho tiempo volver a confiar y por eso es donde Hugo dijo, y yo acuerdo con esto, una de las cosas que tenemos que mostrarle a estos pacientes es, estamos acá, no te juzgamos y vamos a estar. Porque lo que estas personas no han tenido en su historia habitualmente es la posibilidad de alguien que estuviera sin juicio y que fuera confiable en ese sentido. Y también es por eso que yo dije lo del existencialismo, es decir, esto fue lo que vos fuiste, pero no es lo que vos sos. Tenemos que actualizar, tenemos que modificar la autoimagen. Y para esto nos sirve la mirada existencial que tiene la Gestalt. Sí, ahora que te escuchaba, María Silvia, me ponía a pensar en cómo las sesiones de terapia Gestalt cubren ambos objetivos, ¿no? Porque en realidad hay un trabajo sobre la problemática específica de la persona, pero también hay un trabajo grupal, ¿no? Eso es lo maravilloso de los grupos de terapia Gestalt, que se mueven y se cubren ambos objetivos del trabajo. Hugo, ¿ibas a decir algo? Sí, a ver, dos notitas. Sobre esto que comenta María Silvia, siguiendo por ahí. Digo, yo creo que, bueno, lo que pasa es que cuando una mujer que sufre violencia llega a terapia, en realidad la primer función del terapeuta tiene que ser siempre ayudarle a valorar el riesgo, ¿verdad? Ayudar a valorar el riesgo y ciertamente no le toca decidir por ella en ningún caso, pero sí tiene que proporcionar los elementos que le permitan ver el nivel de riesgo que está corriendo para que ella pueda tomar la decisión más adecuada y protegerse de la mejor manera. Esto es el primer paso. Si no entendemos esto, corremos un grave riesgo de que pasen cosas no deseadas. Y luego, una vez que esto se estabiliza, se tiene que ir al albergue o hay veces que cuidar, pues de alguna manera, proteger. Una vez que se estabiliza y se puede conformar el grupo, realmente el grupo es una posibilidad de trabajo mucho más significativa, ¿verdad? Digo, me puse a curiosear un momentito aquí, hay un comentario de Pilar Córdoba de Ecuador que dice que si la sororidad no es muy romántica. Yo creo que es muy difícil cuando precisamente esta situación a la que se refieren Alberto y María Silvia, la mujer ha sufrido, ha tenido condiciones muy difíciles. La experiencia de confianza no es una experiencia cotidiana en su vida, vamos a decir. Y sin embargo, bueno, nuestra experiencia, lo que vemos de estos trabajos aquí, de lo que nos ha tocado acompañar, es que algo sucede cuando el grupo de mujeres víctimas de violencia empieza a trabajar, ¿verdad? Algo sucede que yo no he podido apreciar en otros procesos. Alguna vez escribí, hasta por ahí debe andar un articulito de las etapas en el proceso de grupo y planteo que primero se necesita una etapa de identidad y luego otra etapa en la que se va generando afecto y hasta que finalmente llegan a tener confianza como para compartir cosas realmente significativas en el proceso de grupo. Bueno, en estos procesos algo pasa que esa confianza se da desde la primera sesión. O sea, la situación que abre una mujer suele ser tan significativa y tan profunda y la conexión que se establece con las otras genera
un tipo de solidaridad y de confianza que yo al menos no aprecio en otros procesos. Entonces, este es un elemento. Hay una pregunta ahí que también bueno, que tiene que ver sobre el abuso sexual, ¿verdad? Y bueno, pues lo que podamos compartir ahorita es muy breve, digo, evidentemente esto requeriría una charla mayor, pero básicamente creo que en el libro hay una sesión muy importante en la que hasta 4 mujeres diferentes trabajan episodios de violación, no solo de abuso sexual, y lo trabajan de una manera significativa, que en la que se aprecia que hay un trabajo de resolución y de sanación importante. Yo muy sintéticamente diría que, bueno, sí es necesario que la persona que ha sufrido el abuso o la violación de alguna manera abra la escena, ¿verdad? Es decir, que pueda llegar a la escena. Cuando estas escenas están bloqueadas no es posible, se necesita de alguna manera abrirla, pero luego ya una vez que abre la escena, no es necesario revivenciar todo el proceso, sino que lo que hacemos es un proceso que nosotros le llamamos de invertir la correlación de fuerzas, ¿verdad? Es decir, la víctima ahora, a través de diferentes recursos, que son los que yo creo que Alberto mencionaba, que están en el otro libro, a través de diferentes recursos que pueden ser, bueno, llevar a la adulta a la escena, ahora no solamente está la niña sola, sino que está la adulta en la escena también, la adulta participa y puede participar en el momento que quiera, o puede recurrir a diferentes recursos. Hay gente que le hablaba a la policía, ahora cada vez menos, pero cuando yo empecé a hacer terapia todavía confiaban en la policía, a que les ayudara y se llevara al violador en la escena. Alguna gente le habla al papá, alguna gente, en fin, la paciente en fantasía jala los recursos necesarios que le van a permitir invertir la correlación de fuerzas desfavorable al momento de vivenciar la escena y obtener ahora la gratificación que no pudo obtener en aquellos momentos, ¿verdad? Entonces, la escena se revive y a través de este proceso sanan las emociones que estaban atoradas, que hay que decirlo, no es solo cognitivo, son emociones que están atoradas. Estas emociones surgen y se expresan, y el hecho de que puedan salir estas emociones es lo que va a ser liberador, pero al mismo tiempo sobrescribe la escena de alguna manera que ahora ya es favorable para ella. Entonces, ahora la escena no vuelve a terminar en terapia de la misma manera que como fue en la realidad, sino que ahora la mujer obtiene gratificación sobre el violador, puede madrear al violador o puede lo que necesite hacer para sanar la herida y el miedo y el coraje que estaban atorados. Bueno, en algunos casos simplemente opta por proteger a la niña y sacarla de la escena del peligro. En fin, ella va a tener con las herramientas necesarias más poder ahora en fantasía para reescribir la escena de una manera que resulta favorable para ella. Y este proceso es el que es profundamente sanador. Las escenas sanan efectivamente y esto es lo maravilloso de la terapia gestal. Eh, Cuando este proceso sana, también a menudo resignifica la escena, es decir, resignificar la escena es lo que hablaba Irene ahorita, bueno, yo le llamo así, lo que hablaba ahorita de que libera la vergüenza o libera la culpa que pudo estar asociado a ese momento. Entonces es un proceso intenso emocionalmente porque revivir la escena siempre es de manera intensa, pero en la que a través de ese proceso que yo llamaría empoderar o cambiar la correlación de fuerzas, el resultado es ahora distinto, sobrescribe la escena de alguna manera que ahora ya es asimilable para su yo, para ella, y esto es lo que es profundamente sanador. En el libro sí hay una sesión, a mi modo de ver, muy, muy, muy fuerte, pero al mismo tiempo muy, muy liberadora, extraordinaria, creo, porque en el mismo proceso trabajan 4 mujeres, y que es un buen ejemplo de este proceso que estamos diciendo.
Y creo además que este proceso de sanar el abuso, la violación, es un proceso que está en el centro de la redignificación y del empoderamiento de la mujer, ¿verdad? Implica volver a ser el capitán de su cuerpo, usando otra vez la capitán de mi alma de Lourdes en el término, ¿no? Entonces, creo que por ahí va, creo que creo que es un proceso muy importante y creo también, para algunas de las preguntas, que esta es alguna de las diferencias de la potencia de la terapia gestal en relación a otras formas de terapia, ¿verdad? Digo, yo estoy enamorado de la Gestalt, siento que esto es como el amor de un matrimonio maduro, en el que entre más nos conocemos, más nos queremos. En mi caso es así. Creo que las cosas que se pueden hacer son muy importantes, que a veces está la posibilidad de incidir en las vidas de una manera eh, pues significativa. Muchas gracias, Hugo. Pues tenemos bastantes comentarios y pues bastantes preguntas también. Yo les propongo que hagamos un par de preguntas más y vamos comentando como una conclusión y vamos cerrando también. ¿Qué les parece? Sí, a mí me gustaría agregar algo a lo que dijo Hugo sobre el tema del abuso, porque la Gestalt tiene esto que ya él ha descrito, que permite que la persona complete también no solo la expresión emocional, sino también las respuestas físicas que no pudo dar en su momento, ¿no es cierto? Es decir, no solo es una respuesta emocional como emoción pura, sino también el correlato fisiológico que acompaña a la emoción. Los temblores que no se pudieron vivir de manera consciente, los pequeños movimientos, ¿no? Es decir, la que está lo que te propone es volver a transitar y completar en sus diferentes niveles la experiencia no vivida de manera consciente y además ir como conquistando, diríamos, las diferentes fases del ciclo gestáltico, ¿no? Hasta llegar a desarrollar la autonomía o la reparación, el autosostén, ¿verdad? Muchas gracias, Alberto. Bueno, pues otra de las preguntas que nos hacen por aquí es, ¿podrían ampliar la visión relacional de la violencia? ¿Cómo la vamos construyendo en la pareja? Desde su experiencia clínica, ¿se puede restablecer una relación donde ha habido microviolencia o violencia sutil? Yo contesto esto último. Se puede perfectamente restablecer una relación donde ha habido microviolencia o violencia sutil, siempre y cuando ambos integrantes de la pareja lo registren y ambos integrantes de la pareja se comprometan a trabajar sobre eso. Claramente se puede, porque las parejas no tienen un contrato firmado. Nosotros decimos que las parejas tienen un contrato, ¿no? Pero las parejas no tienen un contrato firmado de hoy y para siempre, a pesar de que pueden estar toda la vida, sino que van recontratando. Y cuando hay estas microviolencias sutiles, hay que hacer un cambio de contrato. Pero para eso ambos dos tienen que acordar, querer transformar la pareja, porque a ambos dos los hace infelices vivir de esta manera. ¿Alguien más quiere agregar algo a esta pregunta? Sí, yo quería complementar un poco lo que decía María Silvia, y que ella ya lo mencionó, que es el tema de la impotencia, ¿no? El darte cuenta que cuando te sientes impotente, a veces puedes tomar ese camino de la violencia, pero darte cuenta, ¿no es cierto? Es decir, que lo que estás experimentando es impotencia y frustración y aprender a sostener y tolerar esa experiencia que puede ser desagradable, pero que como adulto la puedes sostener, ¿no? Me gustó mucho cuando ella habló hace rato de la impotencia, porque en realidad es eso, lo que tú estás experimentando es un alto grado de impotencia que en vez de abrazar y sostenerlo, lo que haces es tratar de sacarte de encima esa impotencia, manipulando en términos gestálticos, digamos, a la otra persona, ¿no? Y tampoco la expresás, la descargás, este es el problema. Porque también Sí. otra posibilidad es que vos pudieras expresar la impotencia. Che, a mí me encantaría tener ese móvil y no lo puedo tener. Y no necesito entonces arrebatártelo.
Hay algo donde la violencia siempre está ligada a la impotencia. Pero por eso yo hablé de que las parejas tienen que reconocer cuál es el problema y tienen que recontratar. Ahora, estos cambios se pueden, como lo que dije antes, los cambios se pueden dar si uno registra el problema. Sí. Si tendemos a negarlo o a naturalizarlo, no hay cambio posible, ni en el problema de la violencia ni en ningún otro. Yo tengo que admitir que tengo un problema, con lo que sea, que tengo un problema vincular, que tengo un problema personal, que tengo un problema con mi madre o con mis hijos. Si yo no empiezo por ese lugar, por admitir que tengo un problema, no hay posibilidad, aunque el problema sea sencillo de resolver. Sí, ¿no? Ahí apuntando a las palabras de María Silvia, si minimizamos o disculpamos, que es lo que empieza, ¿no? Como lo que puede suceder como en esos inicios, cuando no se hace como ese ejercicio de poner límite a ese inicio de violencia, que con un límite sano se puede como recolocar, ¿no? la pareja en otra dinámica. Muchas gracias, Irene. Pregunta Estefanía, ¿de qué forma podemos ayudar a que las personas que presencian la violencia comprendan que la víctima está atrapada en un ciclo, el cual no es tan fácil de romper? Porque muchas personas culpan a la víctima por seguir en esa relación. Bueno, la resolución de una víctima es responsabilizarse de lo que está viviendo. Pero para esto, el proceso de darse cuenta no es fácil, ¿verdad? Existen muchas capas que no le permiten entrar a reconocerse precisamente por vergüenza, por sentimientos de culpa, porque lo vivió en algún otro momento. Entonces, el que se da cuenta de la violencia es violentado también. Y en ocasiones se ha visto que sufre más el que es espectador de la violencia. Por ejemplo, de repente en un grupo de hermanos, una de las hermanas puede ser la violentada por el padre, vamos a suponer, pero también las chicas que se dan cuenta de lo que está pasando sufren violencia. Yo creo que en el momento de que una persona reconozca que sufre violencia, necesita buscar apoyo. Y en ocasiones no es un solo apoyo, es una red de apoyo. Personas que crean en lo que está viviendo, que confíen en ella. Esto ayuda mucho al grupo. Y también en ocasiones, como pasa con Al-Anon, donde van los alcohólicos a tratarse, también las familias tienen que tratarse. Por ejemplo, si se trata de que algunos niños están observando la violencia del padre con la madre, los niños están violentados también. Entonces se necesita intervenir lo más pronto posible, porque ellos en ocasiones tienen daños irreparables de lo que están observando. Yo creo que las personas que intentan forzar a la víctima y culpan a la víctima, no entienden el mecanismo por el cual las personas cambiamos. Y las personas no cambiamos porque seamos acusadas. Las personas, si son acusadas o estigmatizadas, y esto es un recurso que también usan mucho los padres o los docentes, ¿no? Te acuso. Cuando en realidad lo que te tengo que ayudar es a darte cuenta, no acusarte. Yo no conozco ninguna persona que entre a dieta porque la acusen de ser gorda. Entra a dieta cuando registra que no se siente a gusto con su peso. Y acá pasa lo mismo, si no hay registro de acusación, entonces tengo dos cosas, que lidiar con un agresor y que lidiar con el otro que me acusa porque me dejo agredir. Entonces tengo que lidiar con una doble agresión. Y no es esa la manera. La manera es mucho más amorosamente sostener a aquella persona que está pasando por esto y apoyarla y darle de afuera, desde nosotros, el soporte que por sí no está teniendo en ese momento porque está muy vulnerable. Ahora, acusarla es sobreestigmatizarla, es sobrevictimizarla. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado si los que observan la violencia son los niños, ¿verdad? Entonces ellos también están viviendo la situación violenta. Y vale la pena, yo siento en este caso, todo lo que es la información. Cuando una persona se informa, conoce de sitios donde la pueden atender, donde la pueden ayudar, precisamente se logra esto. Que se anime a desenmascarar todo esto que tenía tan oculto, que le ha traído tanta situación, porque no solamente culpa a la persona que la violenta, sino ella se siente culpable por permitirlo, cuando en determinado momento se da cuenta. Entonces, bueno, hay muchísimo que hacer y en estos momentos
que se está viviendo tanta violencia. Yo creo que necesitan las mujeres que lo están recibiendo y las familias tener precisamente algo así. Encontrar alguna persona que las escuche, que entienda lo que están viviendo y que les ayude, ¿verdad? A desenmascarar esa situación que parece normal y que es anormal, que es una lógica ilógica de la violencia. No es lógica la violencia. Por acá tenemos un comentario que dice: el terapeuta es un compañero que acompaña a la mujer en su proceso no solo de empoderamiento, sino de redignificación. Hermoso mensaje. Así es. Yo quisiera recoger poquito esto que planteaba Silvia hace rato, como el hecho de el proceso puede recomponerse siempre y cuando ambos reconozcan la parte de responsabilidad que tienen, la forma como han ejercido violencia. No lo dijo exactamente, si no lo dijiste exactamente, pero por ahí es la idea, pues, o sea, y en mi experiencia, en nuestra experiencia al menos, esto es lo que hace tan difícil el proceso con los hombres generadores de violencia. O sea, ya que hemos trabajado con algunos hombres generadores de violencia, resultan procesos humanamente conmovedores, la verdad. Pero el problema es que el hombre por lo general no está dispuesto a aceptar la violencia, ni la violencia que ejerce, ni está dispuesto a ir a terapia. Sucede muy rara vez cuando hay algún episodio que lo sacude de una manera eh, imprevista, ¿verdad? O una cosa grave, pero por lo general no sucede. Y esto ha hecho que el enfoque hacia la violencia de género eh, termine por atender casi exclusivamente a las mujeres, ¿verdad? Yo creo que es un esquema que ha dado muchos resultados, no quiero negarlo de ninguna manera, pero también es limitado en cierta medida y ciertamente requerimos trabajar con los hombres. Entonces, nuestra experiencia, lo que nosotros pudimos trabajar con los hombres porque nuestra institución hizo un convenio con la Fiscalía del Estado y entonces hombres que eran agresores de primera etapa les transmutaban la posible pena por asistir a un proceso de terapia de manera obligatoria, ¿verdad? Que fueron procesos de 25 a 30 sesiones de terapia también de grupo, ¿verdad? Entonces, lo que puedo un poquito decir de esos procesos es que un poquito es el proceso inverso, ¿verdad? O sea, yo a estas alturas no creo mucho en la sensibilización, sobre todo en el tema de la violencia, para prevenir o curar el machismo. Las cuestiones más generales del machismo, más culturales, más seguramente funcionan talleres y alguna serie de cosas, pero ya cuando se trata de hombres que han generado o ejercido violencia, la impresión es que se requiere un proceso más de fondo, o sea, en el que él pueda, y el proceso es de alguna manera el proceso inverso al que narramos hace poco con relación a las mujeres. Es decir, él necesita, para responsabilizarse, dicho en términos gestálticos, para responsabilizarse de su propia violencia, necesita ponerse en el lugar de la víctima, convertirse él en su esposa o en su hija y vivenciar desde el miedo, a veces del terror, que siente cuando lo ve a él mismo violento, ¿verdad? Y darse cuenta de lo que está sintiendo la otra en este proceso. Y este es un proceso vivencial, se apropia en realidad de su parte lastimada, ¿verdad? Necesita también muchas veces atravesar sus propias escenas de violencia. O sea, si decimos que víctima y victimario
una polaridad es porque la mayoría de las veces, la gran mayoría, detrás de este hombre agresor, de este hombre victimario, hay un niño victimado, ¿verdad? Hay un niño golpeado, hay un niño herido, hay un niño violado, que tuvo que reaccionar desde la violencia y de la fuerza para enmascarar, para cuidar su dolor y para enmascararlo. Entonces, este proceso necesita porque atraviese el dolor, ¿verdad? Porque pueda sanar sus escenas también de haber sido víctima y que pueda verdaderamente pararse de otra manera. Por ejemplo, lo que decía ahorita Lupita, en mi experiencia, me ve a papá golpear a mamá, es una muy fuerte, que está presente en muchos procesos. Hay muchos procesos de gente sana y normal, entre comillas, como nosotros, que van muy tranquis hasta el momento en que llegan a la escena bloqueada, que era que papá le está pegando a mamá y tienen que de alguna manera reventar y atravesar esta escena, ¿verdad? Cuando ellos se convierten en mamá, por ejemplo, mamá víctima de un padre violento, de un padre mujeriego, de un padre con otra mujer que tenía, y pueden realmente experienciar el dolor de mamá, ¿verdad? Abren apenas el camino para la sanación, ¿verdad? Abren apenas el camino para, me está viniendo una escena, pero abren apenas el camino para una resignificación más profunda de sus roles de género, ¿verdad? Es decir, muchos de estos hombres violentos están identificados con el padre y el dolor de la madre y a veces la misma presencia está negada en realidad. Cuando atraviesan esta parte, apenas se abre el camino para que el hombre violento resignifique su vida y su rol. Y se sensibiliza. Si el otro es un proceso de empoderamiento, este es un proceso de sensibilización, ¿verdad? Y se sensibilizan incluso a experiencias de contacto, de intimidad que nunca hubiéramos pensado que eran posibles para este tipo de hombres. Es impresionante cuando un hombrón de estos, un malandro en toda la extensión de la palabra, se rompe a llorar cuando experiencia alguna de las situaciones. Entonces, digo que hay mucho que trabajar en el lado de los hombres. Creo que es muy difícil porque ellos no vienen solos, eso hay que decirlo claro, no vienen por lo general, entonces, pero seguramente también ahí está importante para la psicoterapia y para nuestro proceso, ¿no? Muchas gracias, Hugo. No sé si alguien más quiere agregar algo. Yo creo que el violento en general toma al otro como objeto, porque como decís Hugo, alguna vez fue tomado como objeto. Cuando puede ver al otro como sujeto es cuando comienza el camino de su transformación. Cuando puede dejar de ver al otro como un objeto que lo toma y lo deja a su satisfacción y lo puede ver como un sujeto, es cuando comienza este camino donde puede hacerlo. Pero en general es cierto, no llegan, los extremadamente violentos no llegan, salvo por situaciones donde están como parte de una condena, digamos, tienen que tratarse. Si no, espontáneamente no llegan porque implicaría lidiar con este niño herido que sufrió pasivamente. Y es lo que más tienen negado. Muchas gracias, Silvia. Bueno, por esto y más, el libro es bastante importante y creo que bastante actual, ¿no? Que hay que retomar. Y bueno, concuerdo con María del Pilar, que es una participante que dice, es un tema que da para conversar, analizar y reflexionar mucho. Qué bueno que hayan proporcionado este espacio. Gracias por la generosidad de todos. Y pues creo que hoy hemos visto que pues es muy importante la confianza, tener una red de apoyo, la dignidad, el respeto. Y se me quedó muy grabado sanar el alma, ¿no? Y eso se hace también en acompañamiento.
hace falta un vinito o unas cervezas peruanas. Sería lindo que no tuviéramos que hablar de esto. Me encanta hablar de esto y sería mucho más lindo que no tuviéramos que hablar de esto. Bueno, Hugo. esperemos, ¿no?, que todas estas aportaciones contribuyan a que en algún momento esto no sea un tema. Por eso. Sí. Exactamente, Irene. Una palabra antes de cerrar. Yo creo que hacen falta, mira, yo creo que hay un tema que nosotros como terapeutas gestalt no siempre vemos, pero es que hacen falta programas sociales de atención de la violencia, que sí hay en nuestros diferentes lugares muchas veces y todo, pero que sí hagan terapia de resolución, ¿verdad? Ese es el tema, o sea, no solamente labores de prevención o de dar talleres, sino realmente se necesita pues, lo que nosotros llamamos terapia de resolución, que es una terapia en la que puedes abrir la situación inconclusa más relevante y esa situación sanar, ¿no? Resolverla, lo que implica la resolución de la situación, ¿no? Y bueno, ciertamente, pues yo creo que tenemos mucho que hacer y mucho que decir, ¿verdad? O sea, hay mucho que, desafortunadamente, nuestro mundo no va a lo mejor ni va en el mejor sentido y no está en su mejor momento. Entonces, bueno, no sé. Bueno, pues ya que toca despedirnos, ¿no? Aquí en Madrid, las 2:42 de la mañana. Sí, Irene, muchas gracias por ese esfuerzo extra. Bueno, la verdad que ya me metí aquí en el tema con vosotros y se me ha olvidado bueno, la sensación esa, ¿no? Que se nos pone a esta hora como de desvelo, es como un placer compartir con vosotros. Y bueno, darte las gracias a ti, Montserrat. Sí. Ya a la editorial Hugo por la invitación y bueno, un re gusto, ¿no? Compartir con Alberto, con María Silvia y con Lupita, que recién, ¿no? Como comenzamos a conocernos. Un gusto. Muchas gracias, Irene. Gracias a todos los que están por ahí. Todavía hay 100 personas conectadas que nos han seguido durante toda la charla. Se los agradecemos mucho. Tenemos muchos comentarios, entonces yo se los haré llegar a los ponentes a través de unos correos. Me preguntan dónde consiguen el libro. Igual damos seguimiento a eso ya directamente. Y pues de antemano, muchas gracias Hugo por coordinar esto y a cada uno de ustedes, de verdad. Este tipo de pláticas sí ponen la piel de chinita, pero también hay que hacerlo y nos hacen más cercanos, ¿no? Muchísimas gracias a todos. A usted. Gracias a ti. Gracias. Gracias, Hugo, por la invitación. Gracias, Editorial Pax. Queridos, lindo verlos como siempre. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Cuídense mucho. Muchas gracias. Cuídense mucho. Un gran abrazo. Chao, María Silvia. Abrazo de los viejos, de los que se podían antes, les mando. Está bien. Bueno, pues espero que nos vayamos encontrando para otros sitios pronto. Gracias. ¿Cómo no? En Madrid. Eso. Sí. Seguramente nos estaremos viendo y coincidiendo. Pues sí, no